Hola, muy buenas tardes. En este video veremos los principales conceptos aprendidos en la asignatura de Identidad y Trasfondo Cultural, explicados como un mapa conceptual. El objetivo de este trabajo es revisar los términos más relevantes aprendidos durante la asignatura y ver las definiciones, relaciones que se dan entre los temas y en algunos casos algunos ejemplos de ellos. Comenzaremos con el término capital cultural, aprendido en la primera unidad. El capital cultural es la acumulación propia de una clase que es heredada o adquirida mediante la socialización. Son formas de conocimientos, actitudes, formas de ser, habilidades, tradiciones que pasan a ser ventajas que tiene una persona y le dan un estatus dentro de la sociedad. Es posible dividir el capital cultural en tres estados: incorporado, objetivado e institucionalizado. El capital cultural incorporado es una incorporación de este capital que se da durante la crianza y en diferentes etapas de la vida, requiriendo de tiempo para poder cultivarse. Se corporaliza en un hábito de la persona. A su vez, el hábitus es una matriz que interrelaciona historicidad, apreciaciones, percepciones y acciones. El capital cultural objetivado es la materialización del capital cultural en objetos u otras materialidades tangibles e intercambiables en el mercado económico. Esto quiere decir que son objetos con este capital cultural. Por último, el capital cultural institucionalizado es la objetivación que éste alcanza a partir de la asignación de títulos y reconocimientos de carácter escolar y académico. En la segunda unidad vimos la identidad. La identidad no es un simple rol, son más fuertes pues suponen un proceso de autodefinición e individualización. Como dice Castells, las identidades organizan el sentido, mientras que los roles organizan las funciones. O sea, es un concepto más elevado. La raíz nos dice que la identidad tiene que ver con la manera en que los individuos y grupos se definen a sí mismos al querer relacionarse, identificarse con ciertas características. La identidad puede tener una expresión individual, pero también ser colectiva. La colectiva puede tener tres orígenes distintos. El primero, la identidad legitimadora, cuyo origen está dado desde la institución dominante, como lo sería un país, una clase social o un partido político. Luego viene la identidad de resistencia, que surge desde actores sociales que se encuentran en condiciones de sometimiento, que son conocidos como las minorías. Suelen ser estigmatizadas y segregadas por esta condición. Por último, la identidad de proyecto. Es un paso más allá de la identidad de resistencia, articulando como un proyecto emancipado. Los conocemos como los movimientos sociales. Uno de los temas preponderantes de la unidad 3 de la asignatura fue el concepto de identidad chilena, que como vimos, esta es una identidad legitimadora y como tal genera también identidad de resistencia y proyecto en torno a ella. La RAI nos define algunas versiones de la identidad chilena. La primera es la versión militar racial, que surge del mestizaje de mapuche y español. Una de sus características principales es el ser bastante masculinizada, lo cual con el tiempo generó como identidad de proyecto el movimiento feminista en Chile. La versión psicosocial, representación del carácter chileno buscando raíces heredadas y o biológicas. Si bien no está mencionado en el texto, me parece que un buen ejemplo es la aceptación que tenemos como sociedad a, por ejemplo, aceptar los retrasos. Es algo que tenemos dentro de nuestra sociedad. La versión empresarial posmoderna, que está dada por un exacerbado individualismo y por la despolitización. Y por último, la versión de la cultura popular, que se construye como una contraposición a la cultura élite oligarca en Chile, con un foco en el potencial creativo. A modo de conclusión, me parece ver una fuerte cohesión en los conceptos que hemos revisado, así como un desarrollo gradual de nuevos términos e ideas que fueron naciendo del material que ya habíamos revisado en las unidades anteriores. El capital cultural nos llevó al hábitus y al ver que ambos temas pudimos llegar al concepto de identidad. En la unidad 2 comenzamos a ver directamente la identidad colectiva, pues la individual ya la habíamos definido en estos conceptos antes vistos. Luego, al describir los modelos de identidad colectiva, pudimos pasar a la identidad chilena como una expresión de identidad colectiva legitimadora en la unidad 3. De ello pudimos apreciar cómo esto genera desigualdades, resistencia y movimientos que nacen para expresar esta realidad oprimida que se intenta muchas veces invisibilizar, pero que sigue siendo parte de nuestro capital cultural. Con eso finaliza el mapa conceptual. Quisiera agradecer por la asignatura, me pareció muy interesante y espero poder aplicar la información aprendida en el futuro. Y también quería tomarme unos segundos para aprovechar la instancia y pedir las disculpas correspondientes, pues no había notado que esta tarea tenía una fecha de entrega diferente a las demás asignaciones. En verdad lamento las molestias. Hasta luego.